¿Qué harías si el día que debería sellar tu felicidad se convirtiera en el escenario de la peor traición? La historia que estás a punto de ver es un viaje de dolor, coraje y la decisión que lo cambia todo. Para acompañar a Noah en esta increíble jornada y no perderte ni un segundo de su batalla, suscríbete a nuestro canal. Danos un like para que esta historia llegue a más personas. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte cómo empieza esto. Era la mañana del día en que su vida debía, en teoría, solidificarse en una promesa de felicidad. Noah se miraba en el espejo, pero la imagen que veía parecía lejana, como la de una actriz a punto de entrar en un escenario para una obra que no eligió. El vestido blanco, sencillo y de tela ligera, era para el registro civil, el paso burocrático antes de la gran fiesta que quizás nunca sucedería. Por fuera, estaba impecable, el cabello recogido en un moño bajo y elegante, el maquillaje suave ocultando las marcas de una noche de insomnio. Pero por dentro, un silencio pesado resonaba, una ausencia de alegría que la asustaba. Era el día de casarse con Clayon, el hombre que una vez representó la seguridad en medio del caos de su vida. Una parte de ella, la más obstinada y soñadora, todavía se aferraba a la idea de que la firma en aquel papel tendría el poder de restaurar lo que habían perdido. Era una esperanza frágil, casi infantil, que alimentaba en secreto, con miedo de que la realidad la aplastara por completo. Clayon entró en la habitación sin decir una palabra, ya vestido, con la mirada fija en la pantalla del móvil. No la miró, no notó el vestido, ni el esfuerzo que ella hizo para parecer la novia feliz que debía ser. Solo pasó a su lado para coger la cartera sobre la cómoda, el olor de su perfume caro, llenando el aire por un instante, un perfume que se había convertido en sinónimo de distancia. Noah sintió una punzada familiar en el pecho, el pequeño dolor agudo del abandono cotidiano. Él estaba allí, físicamente a su lado, pero su mente, su enfoque, su energía, estaban en otro lugar. Hacía meses que era así. Las conversaciones se habían convertido en monólogos de ella. Las decisiones eran tomadas por él sin consultarla, y el contacto, antes tan presente y cariñoso, ahora era raro y mecánico. Era un cascarón vacío del hombre del que se enamoró, y lo peor era que a él parecía no importarle en absoluto la ausencia que su indiferencia causaba. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo, y Lee, su hermanastra, entró con una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Llevaba un vestido rojo vibrante, una elección de color que Noah sintió como una provocación deliberada, un contraste flagrante con su propia palidez y sencillez. Lee se acercó a Clayon, arreglándole el cuello de la camisa con una intimidad que revolvía el estómago de Noah. «¿Listo, cuñadito? No podemos llegar tarde a tu gran día», dijo, su voz destilando un falso entusiasmo que solo Noah parecía percibir. Clayon le sonrió a Lee, una sonrisa genuina y cálida que no le dirigía a Noah desde hacía semanas. La complicidad entre los dos era una barrera invisible, pero sólida, que la excluía por completo. Lee vivía con ellos desde hacía 6 meses, y cada día era un recordatorio constante de que Noah ya no era la prioridad en la vida del hombre con el que estaba a punto de casarse. Noah forzó una sonrisa y se acercó, intentando insertarse en aquel círculo cerrado. «Yo también estoy lista», dijo, su voz un poco más débil de lo que le gustaría. Clayon finalmente la miró, pero fue una mirada rápida, evaluadora, desprovista de cualquier emoción. «Estupendo. Vamos ya entonces. No quiero pillar tráfico», respondió, girándose ya hacia la puerta, como si fueran a una reunión de negocios y no a su propia boda. Lee le lanzó a Noah una mirada de superioridad por encima del hombro, un brillo de triunfo en sus ojos. En ese momento, Noah sintió el peso de todas las veces que intentó alertar a Clayon sobre el comportamiento de Lee, sobre los pequeños sabotajes, sobre la incomodidad que sentía, y todas las veces él la invalidó, acusándola de ser celosa, de estar exagerando, de no querer la felicidad de su propia hermana. Él siempre la defendía a ella, siempre la ponía en primer lugar, y Noah se veía obligada a tragarse su sufrimiento en silencio. Mientras bajaba en el ascensor, apretada entre los dos, el silencio solo era llenado por el sonido del dedo de Clayon, tecleando frenéticamente en el móvil. Noah recordó el principio, cómo él la salvó de un luto profundo tras la muerte de su madre.
Había sido su puerto seguro, su suelo firme cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Era por ese hombre, por ese recuerdo, por lo que ella seguía allí. Se aferraba a la imagen del Clallon del pasado, aquel que la escuchaba, que la protegía y que parecía entenderla sin que ella necesitara decir una palabra. Aquel hombre la amaba. El hombre a su lado, sin embargo, era un extraño que había permitido que la hija de la mujer que ayudó a destruir a su familia se infiltrara en su casa, en su vida y ahora en su matrimonio. La lealtad de ella era hacia él, pero la lealtad de él parecía pertenecer cada vez más a Lee. En el coche, la situación se volvió aún más emblemática. Clallon conducía, y Lee, sin siquiera preguntar, se sentó en el asiento del copiloto, encendiendo la radio y comenzando a hablar animadamente con él sobre un compañero de trabajo que ambos conocían. Noah se quedó en el asiento trasero, una espectadora invisible de su propia vida. Miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar como un borrón, mientras las voces de los dos delante se mezclaban en una melodía de exclusión. Cada risa que compartían, cada comentario que intercambiaban, era una nueva puñalada en su corazón ya herido. Se sentía patética, una intrusa en el camino hacia su propia boda. Las ganas de gritar, de pedir que pararan el coche y simplemente salir corriendo, eran inmensas. Pero la parálisis del miedo y del agotamiento emocional la mantenía atrapada allí, hundida en el asiento trasero, contando los minutos para que aquella pesadilla terminara. El apartamento que una vez fue su refugio, ahora parecía un territorio ocupado. Las cosas de Lee estaban por todas partes. Sus zapatos caros cerca de la puerta, su taza de café favorita al lado de la de Clallon, sus productos de belleza ocupando casi toda la encimera del baño que debían compartir. Era una invasión sutil, pero constante. Noah sentía que su espacio, tanto físico como emocional, estaba siendo sistemáticamente reducido. Intentó hablar de ello con Clallon, sugiriendo que quizás era hora de que Lee encontrara su propio lugar. La reacción de él fue fría y acusadora. Dijo que estaba siendo egoísta, que Lee no tenía a dónde ir y que era responsabilidad de ellos ayudar. Transformó la situación de tal manera que Noah se sintió como la villana, la persona cruel que quería expulsar a la pobre hermana desamparada, cuando en realidad solo quería recuperar su relación y su casa. Aquel trayecto hasta el registro civil pareció durar una eternidad. El sol de la mañana golpeaba el cristal, pero no traía calor alguno al alma helada de Noah. Cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar una pizca de fuerza dentro de sí. Recordó a su madre, a la mujer fuerte y vibrante que fue, y se preguntó qué diría si la viera en esa situación. Probablemente la sacudiría por los hombros y le diría que despertara, que viera lo que estaba justo delante de ella. Pero la verdad es que Noah lo veía todo con una claridad dolorosa. El problema no era la ceguera, era la cobardía, el miedo a quedarse completamente sola, a tener que enfrentar el mundo sin la muleta que Clallon, aunque roto, todavía representaba. Ya había perdido a su madre, había sido traicionada por su padre, y la idea de perder también al hombre que amaba era un abismo demasiado aterrador para enfrentarlo. Su cuerpo reaccionaba al estrés de maneras que su mente intentaba ignorar. La mandíbula apretada, los nudos en los hombros, la respiración corta. Era una batalla interna constante entre la necesidad de huir y el deseo de quedarse y luchar por algo que, en el fondo, ya sabía que estaba muerto. El reloj de pulsera que Clallon le había regalado años antes, en un cumpleaños, parecía más pesado de lo normal. Lo miró, al segundero moviéndose implacablemente, marcando el tiempo que estaba perdiendo, la vida que estaba dejando escurrirse entre sus dedos. Aquel reloj era un símbolo de su amor, había dicho él. Ahora, parecía más un grillete, un recuerdo constante de lo que prometió ser y nunca fue. Cada tic-tac sonaba como una burla, un recordatorio de su propia estupidez al creer que el tiempo podría curar una herida que se reabría todos los días. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al edificio gris del registro civil, un silencio incómodo se instaló. Clallon apagó el motor y se giró, pero no hacia ella. Se giró hacia Lee. «¿Lista para ser nuestra testigo oficial?», le preguntó a ella, con un tono de broma. Lee sonrió y le guiñó un ojo. «Nací lista», respondió. Fue solo entonces que él pareció acordarse de Noah en el asiento trasero. Su mirada la encontró por el retrovisor,
y por una fracción de segundo, ella creyó ver un destello de culpa, o quizás era solo el reflejo de la luz. «Vamos, Noah, ha llegado la hora», dijo, la voz desprovista de cualquier ceremonia o afecto. La frase sonó como una orden de ejecución. Aquel era el momento final, la última oportunidad de retroceder, pero sus piernas parecían de plomo mientras abría la puerta del coche y pisaba la acera, caminando hacia el lugar que sellaría su destino. Al entrar en el edificio, el aire frío y el olor a papel viejo parecieron absorber el poco oxígeno que quedaba en los pulmones de Noah. El ambiente era impersonal y burocrático, con filas de sillas de plástico y un zumbido constante de conversaciones y sellos. Otras parejas esperaban, algunas cogidas de la mano, otras intercambiando susurros y sonrisas nerviosas. La felicidad de ellos era palpable, casi ofensiva. Noah vio a una novia, mucho más joven, que lloraba de alegría mientras el novio le secaba las lágrimas con el pulgar. La escena, tan pura y genuina, golpeó a Noah con la fuerza de un puñetazo. Eso era lo que ella debería estar sintiendo. Esa debería ser su realidad. En cambio, se sentía como un fraude, una impostora en una celebración que no le pertenecía, de pie junto a dos cómplices que le habían robado la alegría y la habían reemplazado por una ansiedad sofocante. Mientras esperaban en la fila, Clayon y Lee continuaron en su universo particular. Él le mostró algo en el móvil y los dos rieron en voz baja, una risa cómplice que resonó en el silencio embarazoso que los rodeaba. Noah sintió las miradas de otras personas sobre ellos. La mujer de delante, que sostenía una carpeta, miró al trío, luego al vestido blanco de Noah, y su rostro se contrajo en una expresión de confusión. La vergüenza le encendió el rostro a Noah. ¿Era tan obvio? ¿La desconexión? ¿El abandono? ¿La extraña configuración de aquella situación? Ella era la novia, pero parecía la extraña, la pieza que no encajaba. Clayon, completamente ajeno o indiferente a la vergüenza pública, continuaba prestando toda su atención a Lee, reforzando para quien quisiera verlo cuál era la verdadera dinámica de poder y afecto entre los tres. El momento que rompió la fina capa de autocontrol de Noah no fue un grito ni una pelea, sino un gesto pequeño, casi insignificante para cualquier otra persona. Cuando llegaron al mostrador, el funcionario pidió los documentos de identidad y el certificado de matrimonio. Noah extendió la mano para coger la carpeta que Clayon sostenía, el gesto automático de una pareja. Pero él, sin siquiera mirarla, se giró y le entregó la carpeta a Lee. «Sujeta esto por nosotros, por favor», le dijo a ella, como si Lee fuera su asistente, su compañera, la persona de confianza en ese momento. Lee cogió la carpeta con una sonrisa satisfecha. Aquel simple acto, la transferencia de la responsabilidad de los documentos que sellarían su unión a las manos de la mujer que minaba esa misma unión, fue la gota que colmó el vaso. Fue la prueba final, irrefutable, de que ella era solo una espectadora. En esa fracción de segundo, algo dentro de Noah se rompió y, al mismo tiempo, encajó. La niebla de esperanza y negación que la había envuelto durante meses simplemente se disipó, dando paso a una claridad cortante y dolorosa. Todas las pequeñas traiciones, las mentiras, las palabras de invalidación, las noches en que lloró sola mientras él dormía tranquilamente, todo se alineó en su mente, formando un patrón claro e innegable de abuso emocional y falta de respeto. El Clayon que ella amaba ya no existía. Quizás nunca había existido de la forma en que ella lo idealizó. El hombre frente a ella era un manipulador egoísta, y ella, por miedo y por un amor basado en recuerdos, había permitido que él la empequeñeciera hasta casi desaparecer. El clic no fue de rabia, sino de una profunda y abrumadora certeza. Se acabó. Tenía que acabarse. Sus movimientos a partir de ese instante adquirieron una nueva y extraña ligereza. La parálisis que la aprisionaba se deshizo. Dio un paso hacia atrás, un movimiento sutil, pero que creó un abismo físico entre ella y ellos. Sus ojos, que antes desviaban y suplicaban atención, ahora estaban fijos en Clayon, con una frialdad que ella misma no sabía que poseía. Lo vio de verdad por primera vez en mucho tiempo, no al héroe que la salvó, sino al hombre débil que necesitaba empequeñecerla para sentirse grande, que necesitaba la adulación de Lee para inflar su ego. Su respiración, antes corta y ansiosa, se volvió profunda y tranquila. El nudo en su estómago se deshizo. El miedo todavía estaba allí, en algún lugar lejano,
pero fue eclipsado por un sentimiento nuevo y poderoso, el redescubrimiento de su propio valor. Clayon finalmente se dio cuenta del cambio. Se giró hacia ella, la impaciencia evidente en su rostro. «¿Y ahora qué, Noah? Vamos, es nuestro turno». Su voz era áspera, la voz de alguien a quien están retrasando. Ella lo miró fijamente, sintiendo la mirada curiosa del funcionario del mostrador y la sonrisa de Lie vacilar. Su propia voz salió firme, sin temblor, un milagro que atribuyó a la adrenalina de la liberación. «No voy a hacerlo», dijo, las palabras flotando en el aire cargado. No fue una petición, ni una duda, fue una declaración. La reacción de Clayon no fue de preocupación, sino de pura irritación. «¿Qué? ¿Te has vuelto loca? No empieces con tu drama aquí», siseó, su rostro contorsionándose en una máscara de desprecio. Allí estaba la prueba final. Su sufrimiento era, para él, solo un inconveniente. Como si fuera un guión ensayado, Lee inmediatamente asumió el papel de pacificadora venenosa. Dio un paso hacia Noah, la mano extendida en un gesto de falsa preocupación. «Noah, cariño, ¿no te encuentras bien? Es la presión. Debe ser eso. Respira hondo». Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban de placer con el caos instalado. «No montemos una escena aquí», piensa en Clayon. El intento de manipulación era tan obvio que resultaba patético. La estaba pintando como la desequilibrada, la histérica, mientras se posicionaba como la adulta sensata de la situación. Aquella actuación barata fue el último empujón que Noah necesitaba. Miró la mano extendida de Lee con asco, luego el rostro furioso de Clayon, y sintió pena por ellos. Sin decir una sola palabra más, Noah se dio la vuelta. No ofreció explicaciones, no gritó, no lloró. Simplemente le dio la espalda a la escena, al hombre que amó y a la mujer que la destruyó, y comenzó a caminar. Cada paso hacia la salida del registro civil era un acto de rebelión. El sonido de sus tacones en el suelo frío y pulido era el único sonido que oía. Un compás rítmico que marcaba el inicio de su nueva vida. Podía oír a Clayon llamándola por su nombre, la voz mezclada con rabia e incredulidad, pero no miró hacia atrás. Siguió caminando, pasando junto a las parejas felices, junto a la seguridad de la puerta, empujando la pesada puerta de cristal y saliendo a la luz del sol, que ahora parecía brillante y llena de posibilidades. La sensación era aterradora y, al mismo tiempo, la más liberadora que jamás había experimentado. Parada en la acera, con el ruido de la ciudad envolviéndola, su mano fue instintivamente a su muñeca izquierda, el reloj que Clayon le había dado, el símbolo de su tiempo juntos. Se lo desabrochó, sintiendo el metal frío por última vez contra su piel. Recordó el día en que lo recibió, la sonrisa de él, las promesas que le susurró al oído. Todos esos recuerdos, antes tan preciosos, ahora estaban manchados, contaminados por la verdad. El reloj no era un símbolo de amor, era la marca de su cautiverio. Con una calma sorprendente, caminó hasta la papelera de metal de la esquina. No hubo vacilación. Abrió la mano y simplemente lo dejó caer. El sonido metálico y hueco del reloj golpeando el fondo de la basura fue el punto final más satisfactorio que podría haber imaginado. Fue el sonido de su libertad. Sola en la concurrida calle, Noah respiró hondo el aire de la ciudad, que ahora olía a libertad e incertidumbre. No tenía a dónde ir, no tenía un plan, y el dolor de la traición todavía era una herida abierta en su pecho. Pero, por primera vez en años, se sentía en control. La decisión fue suya, el punto final lo puso ella. El futuro era un borrón aterrador, pero era su borrón, un espacio en blanco que ella misma llenaría, sin la sombra de Clayon ni la presencia tóxica de Lee. Un taxi pasó, y ella levantó la mano, un gesto decidido y firme. Al entrar en el coche y decirle al conductor que simplemente condujera, miró por el retrovisor y no vio el edificio del registro civil. Vio solo el comienzo de un largo y arduo viaje para reencontrarse. Y por primera vez, no tuvo miedo de caminar sola. Tan pronto como la puerta del taxi se cerró, aislándola del mundo exterior, la fortaleza que Noah había construido a su alrededor se derrumbó. El silencio del coche fue roto por un sollozo que no pudo contener, un sonido desgarrado que vino del fondo de su alma. Las lágrimas, antes reprimidas por la adrenalina y la determinación, ahora corrían calientes e incontrolables por su rostro, emborronando el maquillaje cuidadosamente aplicado para una boda que no existió.
No lloraba por la pérdida de Clyon, el hombre que la humilló, sino por el luto del amor que creyó tener. Lloraba por los años de dedicación, por la esperanza tonta, por la juventud que invirtió en una relación que resultó ser un fraude. El conductor, un señor de pelo cano, la miró por el retrovisor y, sin decir una palabra, simplemente subió el volumen de la radio con una suave música instrumental y colocó una caja de pañuelos en el asiento a su lado. Aquel pequeño gesto de compasión anónima la conmovió más de lo que cualquier palabra de consuelo podría haberlo hecho. ¿A dónde, señorita? La pregunta del conductor la devolvió a la realidad inmediata. ¿A dónde? La pregunta flotó en el aire, pesada y aterradora. Volver al apartamento era impensable. Aquel lugar ya no era su hogar. Era el nido de Clyon y Lee, un escenario de su humillación. ¿Llamar a amigos? Se sentía demasiado avergonzada para admitir la magnitud de su fracaso, para explicar la complejidad de la traición que la mayoría de ellos nunca percibió. Y su familia. Esa palabra era una herida abierta. Su padre era cómplice en el asesinato de su madre, un monstruo escondido detrás de una fachada de respetabilidad. No había un puerto seguro familiar al que correr. En ese momento, en el asiento trasero de un taxi anónimo, Noah sintió la profundidad de su soledad. La libertad que había sentido en la acera ahora venía acompañada de un pavor helado. Estaba completa, irremediablemente sola. En medio del pánico, un recuerdo lejano emergió, un refugio de un tiempo más simple y feliz. Un pequeño jardín botánico, un poco olvidado por la ciudad, donde su madre la llevaba a leer los fines de semana. Era su lugar, un santuario de paz y de conversaciones llenas de sabiduría y amor. No había ido allí en años, desde antes de la muerte de su madre, quizás por miedo a que el dolor de la ausencia fuera insoportable, pero ahora, la necesidad de conectar con la única fuente de amor incondicional que conoció era más fuerte que el miedo. «Al jardín botánico del centro», le dijo al conductor, la voz aún entrecortada, pero con un atisbo de dirección. Necesitaba ir al único lugar en el mundo que todavía parecía sagrado, el único suelo que no había sido contaminado por la traición y la mentira. Al bajar del taxi y atravesar las puertas de hierro envejecido, el olor a tierra húmeda y flores silvestres la envolvió como un abrazo. El lugar estaba casi vacío, como ella recordaba, un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de la ciudad. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas que cubrían el sendero era reconfortante. Caminó hasta el invernadero de orquídeas, el favorito de su madre, y sintió los recuerdos aflorar. Recordó su risa, la forma en que tocaba los pétalos de las flores con una delicadeza reverente, sus consejos sobre ser fuerte como un bambú, que se dobla en la tormenta pero no se rompe. Estar allí era doloroso y curativo al mismo tiempo. Era como si una parte de la fuerza de su madre estuviera impregnada en aquel lugar, esperándola, para recordarle quién era y la resiliencia que corría por su sangre. Noah encontró un banco de madera aislado, bajo la sombra de un flamboyán, y finalmente se permitió derrumbarse por completo. Allí, escondida del mundo, lloró todo lo que había estado guardando. Lloró por la madre que le fue arrebatada, por el padre que la traicionó, por el hombre que la engañó, y por la hermanastra que la apuñaló por la espalda. Fue un llanto feo, convulsivo, una purga de todo el dolor, la rabia y la decepción que se había acumulado en su pecho. Sollozaba como una niña perdida, el cuerpo temblando con la fuerza de un dolor que era físico. Ya no había imagen que mantener, ya no había nadie para quien fingir. Era solo ella y su dolor crudo, expuesto bajo los árboles que fueron testigos de su infancia feliz. Era un colapso necesario, el vaciado completo para que algo nuevo pudiera, eventualmente, empezar a llenar el vacío. Cuando las lágrimas se agotaron, un silencio exhausto se apoderó de ella. Sentada en aquel banco, con el rostro hinchado y el vestido blanco ahora arrugado y manchado, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza abrumadora empezó a dar paso a otra emoción, algo más duro y más cálido. La rabia, una rabia fría y cristalina, rabia contra Clyon por su crueldad cobarde, rabia contra Lee por su maldad calculada, rabia contra sí misma por haber ignorado tantas señales, por haber aceptado tan poco en nombre de un amor que solo existía en su cabeza. Esa rabia no era destructiva como el dolor,
Era energizante. Era un fuego que quemaba la victimización y la transformaba en fuerza. Ella no era una pobrecita, era una superviviente, y no permitiría que la rompieran. Aquel sentimiento fue la primera chispa de su reconstrucción. Fue en ese estado de desolación y furia naciente que una voz masculina, tranquila y vacilante, la sacó de sus pensamientos. «Disculpe». Noah levantó la cabeza, lista para despachar a quien quiera que fuese, y vio a un joven de pie a una distancia respetuosa. Llevaba una bata blanca de médico, abierta sobre una camisa de vestir, y tenía una mirada genuinamente preocupada. Supuso que estaba allí en su hora de almuerzo, buscando el mismo sosiego que ella. El jardín estaba cerca de un gran hospital, así que su presencia tenía sentido. Por un momento, se sintió expuesta y vulnerable, una extraña llorando en público, y el instinto fue encogerse y echar al hombre. Él, sin embargo, no se movió, solo la observó con una expresión de reconocimiento confuso. El joven médico, Mecho, casi no la reconoció. La vio de lejos, una mujer de vestido blanco llorando en un banco, y sintió el impulso de preguntar si necesitaba ayuda. Al acercarse, algo en su perfil, en la forma en que sostenía la cabeza entre las manos, activó un recuerdo vívido. Recordó una noche, años atrás, cuando era un estudiante de medicina sin un céntimo. Le habían robado la cartera, y estaba desolado en una cafetería, sin poder pagar la cena ni volver a casa. Una chica, sentada en una mesa cercana, notó su desesperación. Ella pagó su cuenta, le dio dinero para el autobús y lo hizo con una sonrisa amable, sin pedir nada a cambio. Aquella chica era Noah. Su bondad lo marcó profundamente, y ahora, verla en ese estado de sufrimiento lo golpeó de una forma inesperada. Mecho se acercó un poco más, con el cuidado de quien se acerca a un animal herido. No quería asustarla ni invadir su espacio, pero no podía simplemente darle la espalda e irse. «Disculpe», repitió, más suavemente. «Te llamas Noah, ¿verdad?» Oír su nombre dicho por un extraño con tanta amabilidad fue un shock para el sistema de Noah. Estaba acostumbrada a la aspereza de Clayon o a la falsedad de Lee. Levantó el rostro manchado de lágrimas y lo miró fijamente, los ojos entrecerrados por la confusión. Su mente estaba tan centrada en la traición y el dolor que tardó un segundo en procesar la pregunta. ¿Quién era ese hombre y cómo sabía su nombre? La preocupación en su rostro parecía tan real, tan desprovista de segundas intenciones, que la desarmó por completo. «Sí, soy yo», respondió, la voz ronca por el llanto. «¿Nos conocemos?» Él esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa triste y empática. «Probablemente no te acuerdes de mí. Hace mucho tiempo. Una vez, me ayudaste mucho, en una cafetería, cuando solo era un estudiante que había perdido la cartera», explicó, sin entrar en detalles, sin hacerla sentir presionada a recordar. «Me llamo Mecho». Noah parpadeó, el recuerdo de aquella noche surgiendo lentamente entre la niebla de su dolor. Recordaba a un chico de ojos asustados, mirando al hombre frente a ella. El médico de mirada tranquila y compasiva vio al mismo chico. La coincidencia de aquel encuentro, en aquel día específico, en el fondo de su pozo, era tan improbable que pareció una pequeña intervención del destino. Por primera vez en aquel día terrible, el dolor dio paso a otro sentimiento, una chispa de genuina e inesperada curiosidad. El recuerdo de aquella noche en la cafetería volvió a Noah con una claridad sorprendente. Recordó el rostro joven y asustado del chico, su gratitud casi avergonzada. En ese momento, su gesto no pareció gran cosa. Fue solo un impulso, un acto de compasión por alguien que parecía estar teniendo un mal día. Nunca imaginó que aquello sería recordado, y mucho menos que la persona a la que ayudó reaparecería en su vida en el preciso momento en que era ella quien estaba en el suelo. La ironía de la situación era casi poética. El hecho de que no solo se acordara, sino que la reconociera en su peor estado, le dijo más sobre el carácter de él que lo que cualquier larga conversación podría haberle dicho. Era alguien que prestaba atención, alguien que valoraba la amabilidad, una cualidad tan rara y tan opuesta a la indiferencia egocéntrica de Clayon. Mecho mantuvo su distancia respetuosa, pero la preocupación en su mirada era palpable. Gesticuló discretamente hacia el vestido de ella, eligiendo sus palabras con cuidado para no ser invasivo. «No quiero ser entrometido, pero no pareces estar teniendo un día fácil.
Y vas vestida para una ocasión especial, dijo, con voz tranquila y sin juzgar. Perdóname si me estoy excediendo, pero ¿necesitas algo? ¿Un vaso de agua? No le preguntó qué había pasado. No la presionó para obtener detalles. En cambio, le ofreció ayuda práctica y reconoció su dolor de una manera que la hizo sentirse vista, no expuesta. Le dio el control de la conversación, la opción de compartir o de permanecer en silencio, una demostración de respeto que no había recibido en mucho tiempo. Durante un largo momento, Noah dudó. El instinto, afilado por años de traición y manipulación, era cerrarse, decir que todo estaba bien y echarlo. Confiar en alguien parecía un riesgo monumental. Pero había algo en la postura de Mecho, en su amabilidad desarmante, que la hizo reconsiderar. Estaba tan cansada de llevarlo todo sola, de ahogar sus propias palabras para no molestar a los demás. Mirando aquel rostro que no le mostraba nada más que empatía, tomó una decisión. Diría un pedazo de la verdad, solo para ver cómo se sentía decirlo en voz alta a alguien que no la invalidaría. Hoy, comenzó, la voz saliendo débil y temblorosa. Se suponía que era el día de mi boda en el registro civil. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas con todo el peso de la mañana. La reacción de Mecho fue el bálsamo que el alma herida de Noah necesitaba. No mostró sorpresa, ni curiosidad morbosa. No hizo preguntas indiscretas ni ofreció clichés vacíos como «fue lo mejor» o «encontrarás a alguien mejor». Simplemente absorbió la información, su rostro suavizándose en una expresión de profunda compasión. Asintió lentamente, como si entendiera el peso de aquella confesión. «Lo siento mucho», dijo, y las 3 palabras estaban cargadas de una sinceridad que la golpeó de lleno. «Siento mucho que estés pasando por esto, Noah». La llamó por su nombre de nuevo, y al hacerlo, validó su identidad más allá de la novia abandonada. La vio como una persona que pasaba por un dolor inmenso, y su simple empatía fue más curativa que 1000 abrazos falsos. Aquel gesto de validación abrió una pequeña compuerta dentro de ella. Animada por no haber sido juzgada, continuó, las palabras saliendo en un flujo vacilante pero constante. No fue una decisión de última hora, creo. Fue solo hoy que tuve el valor de ver la verdad. Admitió, más para sí misma que para él. La verdad es que ya estaba sola desde hace mucho tiempo, incluso con él a mi lado. Hoy solo lo hice oficial. Hablar de ello, ponerle nombre al abandono emocional que la consumía, fue liberador. Era la primera vez que articulaba la esencia del problema sin que la llamaran dramática o necesitada. Y Mecho escuchaba. No interrumpía, no miraba el reloj, solo la escuchaba con una atención plena que era, en sí misma, una forma de cuidado. Como médico, el instinto de Mecho era práctico y centrado en el bienestar. Notó que ella temblaba ligeramente, un síntoma claro de shock, y que sus labios estaban secos. Probablemente no había comido ni bebido nada en todo el día, consumida por el estrés y el dolor. Él no podía curar su dolor emocional, pero podía ofrecer un consuelo básico, un gesto de cuidado humano. «Pareces agotada», y con frío, observó amablemente. «Hay una pequeña cafetería en la entrada del jardín. ¿Me permites traerte un café caliente? ¿O un té? La cafeína quizás no sea buena ahora, pero algo caliente puede ayudar». La oferta era simple, práctica, y completamente sin pretensiones. No estaba tratando de ser un héroe, solo estaba siendo decente, tratándola con la humanidad básica que le había sido negada. Noah pensó en negarse por costumbre. Su autosuficiencia era una armadura que había llevado durante años, una defensa contra la decepción. Pedir o aceptar ayuda la hacía sentirse débil, vulnerable, pero mirando a Mecho, no vio una amenaza o a alguien que la vería como una carga. Vio solo bondad, y estaba tan cansada de ser fuerte, de encargarse de todo, de ser su propia roca. Asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Un café. Estaría bien. Gracias», logró decir. La palabra gracias sonó extraña en sus labios. Tan desacostumbrada estaba a tener motivos para usarla con sinceridad. Mientras él se alejaba hacia la cafetería, ella lo observó, procesando la surrealidad de aquel encuentro. Un acto de amabilidad que ella hizo en el pasado estaba volviendo a ella el día que más lo necesitaba. Regresó unos minutos después, trayendo 2 vasos de papel humeantes. Le entregó uno y se sentó en el otro extremo del banco, asegurándose de que ella todavía tuviera su espacio. No forzó una conversación. En cambio,
Se quedaron en un silencio cómodo. El único sonido era el de los pájaros y el sorbo ocasional de café. El calor del vaso en las manos de Noah era un punto de anclaje, una sensación física que la traía al presente y le impedía ahogarse en los recuerdos de la mañana. Aquel silencio compartido era 1000 veces más íntimo y reconfortante que las conversaciones ruidosas y vacías que tenía Son Clayón. Era un silencio de respeto, de comprensión mutua, donde las palabras no eran necesarias. Mecho miró su reloj. Su hora de almuerzo estaba terminando. Necesitaba volver al hospital. La idea de dejarla allí, sola en ese estado, le molestaba. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su bata y anotó su número en una servilleta. Dudó un momento, pensando en la mejor manera de ofrecerlo, sin parecer presuntuoso o insinuante. «Mira, Noah, tengo que irme», comenzó. «Sé que apenas nos conocemos, pero lo que hiciste por mí hace años fue importante. Si necesitas cualquier cosa, que te lleven a algún sitio, un lugar seguro donde quedarte unas horas, o solo alguien con quien hablar para no sentirte sola, puedes llamarme. Sin presión, sin expectativas, solo una oferta». Colocó la servilleta en el banco entre ellos, dejando la decisión enteramente en sus manos. Noah miró la servilleta con los números escritos con una caligrafía apresurada de médico. Era un salvavidas en un océano de incertidumbre. Su oferta era genuina, un puerto seguro sin condiciones. Por primera vez desde que salió el sol en aquel día desastroso, sintió un atisbo de esperanza, no un amor romántico, sino la esperanza en la bondad humana. Cogió la servilleta, y al hacerlo, sintió que estaba tomando las riendas de su vida de nuevo. Lo miró, y una pequeña sonrisa, cansada pero sincera, se formó en sus labios. «Gracias, Mecho. De verdad», repitió, y esta vez la palabra sonó correcta. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa cálida que le llegó a los ojos. «Cuídate, Noah». Y entonces se fue, dejándola sola en el banco, pero ya no solitaria. La tormenta no había pasado, pero ya no estaba a la deriva. Cuando el sabor del café desapareció de su boca, la fría y dura realidad de su situación se reinstaló. La amabilidad de Mecho fue un oasis, pero ahora Noah estaba de nuevo sola en el desierto de sus elecciones. El sol comenzaba a descender en el cielo, y el jardín, antes un refugio, pronto se convertiría en un lugar oscuro e inseguro. No podía quedarse allí para siempre. ¿Dónde iba a dormir esa noche? La pregunta era tan básica, pero tan aterradora. Por primera vez, no tenía una casa a la que volver. El apartamento que ayudó a decorar y a pagar era ahora territorio enemigo. La libertad tenía un precio, y la primera factura a pagar era la de la incertidumbre inmediata. Necesitaba un plan, por pequeño que fuera, para sobrevivir a las próximas horas. Con las manos todavía temblando un poco, cogió el móvil. La batería estaba peligrosamente baja, un recordatorio de que sus recursos eran limitados. Recorrió la lista de contactos, el dedo deteniéndose sobre varios nombres. La vergüenza todavía era una barrera. ¿Cómo explicar el caos de aquel día sin sonar como una víctima patética o una novia a la fuga desequilibrada? La mayoría de sus amigos conocía la versión pública de su relación, la fachada de pareja perfecta que Clayton se esforzaba tanto en mantener. Pero había un nombre, una persona que siempre vio a través de las apariencias. Lyra, su mejor amiga desde la universidad. Vivía en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, pero su amistad era la única relación en su vida que nunca la había decepcionado. Respiró hondo y pulsó el botón de llamar. Lyra respondió al segundo tono, la voz alegre y llena de energía. «Noah, qué buena sorpresa. ¿No era hoy el día del registro civil?» El corazón de Noah se encogió con la pregunta. Las palabras salieron en un susurro ahogado. «Lyra, no me he casado». El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo antes de que la voz de su amiga cambiara por completo, volviéndose seria y centrada. «¿Qué ha pasado?» Y entonces, Noah se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, una confesión caótica sobre la mañana, sobre Lee, sobre Clayton entregando la carpeta, sobre la caminata fuera del registro civil, sobre el reloj en la papelera. No intentó tener sentido, solo dejó que el torrente de dolor y humillación fluyera, sabiendo que al otro lado había un oído seguro. Lyra escuchó todo sin interrumpir. Cuando Noah finalmente se detuvo, exhausta, la respuesta de su amiga no fue de pena ni de sorpresa,
sino de una furia protectora y una practicidad inmediata. «Ese desgraciado. Siempre lo supe», dijo, la voz firme como el acero. «Escucha, Noah. No te muevas. ¿Dónde estás exactamente?» Noah describió el jardín botánico. «De acuerdo. Quédate ahí. Estoy entrando en la web de la aerolínea ahora mismo. Voy a coger el primer vuelo para allá. Cuelgo y te envío la confirmación. No salgas de ahí. No hables con él. Solo espérame. Vamos a resolver esto juntas». La certeza en la voz de Lyra fue un ancla. Noah ya no estaba sola. La ayuda estaba en camino. Aquel acto de lealtad incondicional era la prueba de que el amor verdadero existía en su vida, solo que no en la forma romántica que tanto había buscado. Mientras esperaba, su móvil comenzó a vibrar incesantemente en su mano. Era Clyon, una avalancha de mensajes de texto y notificaciones de llamadas perdidas. Noah miró la pantalla, su nombre parpadeando como una alerta de peligro. Los mensajes eran un cóctel tóxico de furia y falsa preocupación. «¿Dónde diablos te has metido? ¿Eres consciente de la humillación que me has hecho pasar?» El siguiente mensaje cambiaba el tono. «Noah, por favor, contesta. Estoy preocupado. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. No lo tires todo por la borda por un capricho». No preguntaba cómo estaba ella. No había una pizca de remordimiento. Su preocupación era por su propia imagen, por la vergüenza, por la pérdida de control sobre ella. Al leer aquellas palabras, Noah no sintió el dolor que esperaba. En cambio, sintió una calma gélida, una confirmación sombría de que había hecho lo correcto. La manipulación era tan transparente ahora. La llamaba caprichosa, intentando invalidar el dolor legítimo que él mismo había causado. Quería que volviera para hablar, lo que en realidad significaba volver para ser reprendida, para ser convencida de que la culpa era suya, para que el statu quo se restaurara. Aquel ciclo de abuso sutil estaba claro para ella por primera vez. Él no la amaba, la poseía, y ella acababa de romper la correa. No había nada más que decir. No le debía una respuesta, una explicación. Su silencio sería su respuesta final. Entonces, llegó un nuevo mensaje, de un número que conocía demasiado bien. Era Lee. El texto era corto, directo, y destilaba veneno. «Enhorabuena, egoísta. Has conseguido arruinarle el día a todo el mundo con tu numerito. Espero que seas muy feliz ahora, completamente sola». El mensaje, diseñado para ser la puñalada final, para aislarla con culpa, tuvo el efecto contrario. La palabra sola brilló en la pantalla. Sola, pensó, era infinitamente mejor que estar en compañía de ellos. El mensaje de Lee era la confesión de la alianza de los dos, la prueba de que eran un equipo contra ella. «Gracias por confirmarlo», pensó Noah con un humor amargo. El mensaje no la hirió, la liberó de cualquier duda residual que pudiera tener. Con una determinación que no sentía desde hacía años, Noah realizó un pequeño ritual de liberación digital. Abrió la conversación de Clyon, miró su foto de perfil por un último segundo y pulsó el botón «Bloquear». La aplicación le preguntó si estaba segura. «Sí», susurró para sí misma. A continuación, hizo lo mismo con el número de Lee. Después, abrió sus redes sociales, una por una, y metódicamente eliminó y bloqueó ambos perfiles, cortando todos los puentes digitales que los conectaban a ella. Cada clic era un acto de autodefensa, una cirugía precisa para extirpar el cáncer de su vida. No fue un acto de rabia impulsiva, sino de higiene emocional. Estaba limpiando su casa, y la primera limpieza comenzaba allí, en la palma de su mano. Inmediatamente después del último bloqueo, una paz profunda y palpable se instaló. El teléfono se quedó en silencio. El zumbido constante de ansiedad en su mente, la expectativa del próximo mensaje manipulador, simplemente cesó. El silencio era absoluto, y era hermoso. Podía finalmente escuchar sus propios pensamientos, sin la interferencia de ellos. Podía respirar sin sentir el peso de la expectativa o de la acusación. Todavía estaba en un parque, sin un hogar al que ir, y su futuro era un signo de interrogación, pero sentía una sensación de paz que no había sentido en años. La seguridad no venía de un lugar o de una persona, sino de dentro. Venía de saber que había cerrado la puerta a sus agresores. El sol continuaba su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La luz dorada se filtraba por las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. Noah apoyó la cabeza en el banco, exhausta, pero en paz. Ya no lloraba. Solo observaba la belleza tranquila del final del día.
En su bolsillo, sentía el ligero relieve de la servilleta con el número de Mecho. En el móvil, el mensaje de Lyra confirmando el vuelo. El día que comenzó como el fin de un sueño falso, estaba terminando como el comienzo de una realidad auténtica. Estaba herida, pero no derrotada. Estaba sola en ese banco, pero ya no solitaria. La reconstrucción sería larga, pero allí, en aquel jardín, había colocado la primera y más importante piedra, la de sí misma. El día se despedía del cielo, y las luces del parque comenzaron a encenderse, lanzando largas sombras en el suelo. El aire, antes cálido y bochornoso, ahora traía un frío que penetraba la fina tela del vestido de Noah. La adrenalina que la había sostenido durante horas comenzaba a disiparse, dando paso a un agotamiento profundo que pesaba en sus huesos y en su alma. Cada músculo de su cuerpo le dolía, tenso por la dura prueba emocional. Sentada en la creciente oscuridad, se sentía como la única persona en el mundo. El día había sido un huracán de decisiones, huidas y revelaciones, y ahora, en las secuelas, solo quedaba el silencio y el cansancio. La maratón de emociones la dejó vacía, y se preguntó de dónde sacaría fuerzas para dar el siguiente paso, para levantarse de aquel banco y enfrentar la primera noche de su nueva e incierta vida. Estando allí, en el santuario de su infancia, su mente inevitablemente volvió a su madre. No pensó solo en los recuerdos felices, en las sonrisas y los abrazos, sino en la mujer detrás de la figura materna. Recordó conversaciones fragmentadas, desahogos que, en ese momento, no comprendió totalmente. Recordó a su madre diciendo, una vez, que se sentía sola en el matrimonio, que el padre de Noah era un hombre de dos caras, encantador en público y frío entre cuatro paredes. Recordó también la tensión palpable siempre que la entonces secretaria de su padre, la mujer que se convertiría en su madrastra, entraba en una habitación. Eran piezas de un rompecabezas que nunca intentó armar, nubes oscuras en el horizonte de su memoria que siempre ignoró. Una ola de frío recorrió la espalda de Noah, y no era por la noche. Por primera vez, vio un paralelo aterrador entre su propia historia y la de su madre. La manipulación de Clayton, su capacidad para invalidarla, para hacerla sentir loca e inadecuada. ¿Sería posible que su padre le hubiera hecho lo mismo a su madre? La historia oficial de la muerte de su madre, un ataque cardíaco fulminante, siempre pareció demasiado simple para una mujer tan llena de vida. Ahora, con los ojos abiertos a la profundidad de la traición humana, esa simplicidad parecía sospechosa. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar con una velocidad aterradora. ¿Y si no fue un ataque cardíaco? ¿Y si la soledad y la infelicidad que ella misma casi aceptó como destino hubieran sido, de alguna manera, la sentencia de su madre? El pensamiento en su padre la llevó directamente a la empresa familiar, un imperio construido por su abuelo materno, pero que él ahora controlaba con mano de hierro. Noah siempre se había mantenido a distancia, contenta con dejar que él, y, posteriormente, la madrastra, lo gestionaran todo. Se centró en su propia carrera, en su relación con Clayton, abdicando de su derecho de primogenitura a cambio de una paz superficial. Ahora veía que esa pasividad fue un grave error. Se dio cuenta de que su comportamiento en la relación, aceptar, no cuestionar, retroceder, era un patrón que se extendía a todas las áreas de su vida. Había permitido que otros escribieran su historia, controlaran su patrimonio y quizás incluso borraran la verdad sobre su propia madre. Allí, en aquel banco oscuro, el dolor de Noah comenzó a transformarse en un nuevo tipo de propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la traición de Clayton. Aquello, se dio cuenta, era solo el síntoma de una enfermedad mucho mayor que afligía su vida. Una llama se encendió dentro de ella, una furia fría y determinada. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba luchar por el legado de su madre, por la empresa que debería ser suya. Su viaje de reconstrucción no sería solo sobre curar un corazón roto, sería sobre reivindicar su vida entera, desenterrar secretos y luchar por la justicia. El miedo que la paralizó durante tanto tiempo fue reemplazado por una resolución de hierro. Habían subestimado su fuerza durante demasiado tiempo. El brillo de su móvil la sacó de su espiral de pensamientos sombríos. Era un mensaje de Lyra. He aterrizado. Estoy en el primer taxi de la fila. Envíame tu ubicación en tiempo real. Tengo hambre y ganas de romper algo, preferiblemente la cara de tu ex prometido. La practicidad y el humor ácido de Lyra
fueron un choque de realidad bienvenido. Noah sintió un alivio tan intenso que sus rodillas flaquearon. La ayuda era real, tangible. Ya no estaba solo planeando sobrevivir a la noche. Tenía un destino, un punto de encuentro. Rápidamente, abrió la aplicación de mapas y compartió su ubicación, el pequeño punto azul en el mapa, representando la esperanza en camino. Unos 20 minutos después, un taxi se detuvo bruscamente en la calle al lado del parque. La puerta trasera se abrió, y Lyra prácticamente saltó del coche. No era la imagen de la calma. Su pelo rizado estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba tenso con una mezcla de preocupación y rabia contenida, y sus ojos de halcón recorrieron el parque hasta encontrar la figura encogida de Noah. Pagó al conductor apresuradamente y marchó hacia su amiga, no con palabras de consuelo, sino con la energía de un general que llega para comandar una batalla. Lyra era su roca, no una roca pasiva e inmóvil, sino una fuerza de la naturaleza, lista para derribar cualquier obstáculo en su camino. Al acercarse, toda la furia en el rostro de Lyra se deshizo, dando paso a una expresión de puro dolor al ver el estado de Noah. El vestido arrugado, el rostro hinchado, la mirada perdida. Sin una palabra, Lyra la envolvió en sus brazos. Noah, que pensaba que ya no le quedaban lágrimas, sintió sus ojos arder de nuevo y se aferró a su amiga como una náufraga. Aquel abrazo no era de pena, era un abrazo de fuerza, de solidaridad, un abrazo que decía: «Estoy aquí, no te vas a caer, te estoy sujetando». Noah enterró el rostro en el hombro de Lyra y se permitió, por primera vez, ser completamente vulnerable, sabiendo que estaba a salvo. El peso del mundo pareció un poco más ligero en los brazos de su amiga. «Ya he reservado un hotel. Tenemos que sacarte de aquí», dijo Lyra, guiándola ya hacia el taxi que esperaba. Dentro del coche, su practicidad tomó el control. «¿Dónde están tus cosas más importantes? ¿Pasaporte? ¿Documentos? ¿Portátil?» Noah parpadeó, la mente aún lenta. «Creo que la mayoría está en el apartamento». Lyra chasqueó la lengua. «Vale, eso es un problema para mañana. Mañana iremos allí con un abogado y sacaremos todo. No vas a pisar ese lugar sola». La forma en que Lyra ya trazaba un plan, transformando el caos en una lista de tareas, era exactamente lo que Noah necesitaba. Ayudaba a poner la montaña de problemas en una perspectiva manejable, un paso a la vez. Lyra entonces miró a Noah, de pies a cabeza, y una sonrisa sombría apareció en sus labios. «Sabes, hay un lado bueno en todo esto», dijo, el tono cargado de ironía. «Al menos ahora no tienes que escribir tarjetas de agradecimiento por los regalos de boda». La broma era mórbida, inadecuada y absolutamente perfecta. Una burbuja de sonido escapó de la garganta de Noah, un sonido que comenzó como un sollozo, pero se transformó en una risa débil y acuosa. Fue la primera vez que rió en todo el día. Una risa de agotamiento, de dolor, pero una risa genuina. En ese momento, en el asiento trasero de un taxi, al lado de la única persona en la que confiaba en el mundo, Noah supo que, a pesar de todo, iba a estar bien. La habitación del hotel era impersonal y perfectamente ordenada, un fuerte contraste con el apartamento que una vez llamó hogar, que en los últimos meses se había convertido en un campo minado emocional. Allí, no había fotos en la pared con sonrisas falsas, ni objetos que evocaran recuerdos dolorosos. La neutralidad del ambiente era un bálsamo, las paredes beige, las sábanas blancas e impecables, el silencio que solo se rompía por el zumbido del aire acondicionado. Todo aquello representaba una pizarra en blanco. Noah sintió que podía respirar allí, un aire que no estaba cargado de mentiras y resentimiento. Era un espacio anónimo, un no lugar, y por eso mismo, era el santuario más seguro que podría imaginar en ese momento. Un lugar para esconderse del mundo mientras juntaba los pedazos de sí misma para poder enfrentarlo de nuevo. Lyra no era del tipo que se queda quieta. Mientras Noah miraba a la nada, su amiga ya estaba en acción, el móvil en la oreja, pidiendo un servicio de habitaciones completo, ignorando las débiles protestas de Noah de que no tenía hambre. «Vas a comer, aunque tenga que darte de comer en la boca. Tu cuerpo necesita combustible para la guerra que vamos a empezar mañana», dijo Lyra, con una practicidad feroz. Registró el armario, sacó un albornoz de felpa y se lo lanzó a Noah. «Ve a darte una ducha. Lávate este día de encima».
Ser cuidada de esa forma, con una autoridad tan amorosa, era un sentimiento que Noa casi había olvidado. Estaba acostumbrada a ser la cuidadora, la pacificadora, la que se preocupaba por todos. Permitirse ser cuidada fue el primer paso para bajar la guardia. En el baño, Noa se desvistió, dejando que el vestido blanco cayera al suelo como una piel vieja y desechada. Miró la prenda, ahora arrugada y sin vida. Era solo un trozo de tela, pero simbolizaba el apogeo de su negación, el uniforme de su propia rendición. Ver el vestido allí, separado de su cuerpo, fue extrañamente liberador. Ya no tenía poder sobre ella. La mujer que lo vistió esa mañana, llena de una esperanza frágil y de una tristeza profunda, ya no existía. Había sido forzada a morir en el registro civil, en la acera, en el banco del parque. La persona que estaba allí ahora, desnuda y vulnerable bajo la luz fuerte del baño, era otra. Alguien a quien todavía estaba conociendo, pero que ya sentía que era infinitamente más fuerte. El agua caliente de la ducha fue como una bendición. Noa se quedó quieta bajo el chorro, dejando que el agua corriera por su pelo, por su rostro, por su cuerpo cansado. Sentía como si estuviera lavando más que solo la suciedad y el sudor del día. Era una purificación. Imaginaba el agua llevándose el toque de Clayon, la sonrisa falsa de Lie, el olor del apartamento que se convirtió en una prisión. Lavaba la humillación, la vergüenza, el dolor. Cada gota era un pequeño bautismo, limpiando las heridas y preparando el terreno para la cicatrización. Cuando finalmente cerró la ducha, el vapor había empañado todos los espejos, y se sintió, por primera vez, limpia. No curada, no entera, pero limpia, lista para empezar. Envuelva en el suave albornoz, limpió un trozo del espejo empañado y se miró el reflejo. El rostro todavía estaba hinchado, los ojos rojos y rodeados de ojeras oscuras. Parecía una luchadora después de una batalla sangrienta, pero, detrás del cansancio y el dolor, había algo nuevo en su mirada, una dureza que no existía antes, una chispa de determinación que brillaba en medio de la devastación. Ya no era la mirada suplicante de la mujer que imploraba amor y atención, era la mirada de alguien que había visto el abismo y había decidido no saltar, alguien que había tocado fondo y había usado el suelo como impulso para subir. No reconocía totalmente a esa mujer, pero le gustó, la respetó. El servicio de habitaciones llegó, y Lyra la obligó a comer un sándwich y a beber un zumo. Entre bocados, la amiga ya tenía el portátil abierto, trazando la estrategia de guerra. Mañana, a las 9 de la mañana, la primera llamada será a la doctora Elena. Es la mejor abogada de derecho de familia de la ciudad, una verdadera tiburón. Vamos a organizar una hora para que vayas con ella y 2 guardias de seguridad a buscar tus cosas. No vas a hablar con él, ni siquiera lo vas a mirar. Será una operación quirúrgica. La claridad del plan de Lyra era reconfortante. Ya no se estaba ahogando en emociones. Estaba mirando un mapa, un camino concreto a seguir. El dolor todavía estaba allí, pero ahora tenía un propósito. Noa tragó el último bocado del sándwich y miró a su amiga. Lyra, no es solo por Clayon, dijo, la voz firme. Lyra levantó los ojos del portátil, sorprendida. Noa entonces verbalizó, por primera vez, la terrible sospecha que se había formado en su mente en el parque. Creo que mi padre y mi madrastra tienen algo que ver con la muerte de mi madre. Le contó sobre los recuerdos, sobre la forma en que su historia con Clayon le abrió los ojos a los patrones de manipulación de su padre, sobre cómo la versión oficial de la muerte de su madre ahora parecía frágil y demasiado conveniente. Expuso la semilla de su nueva y terrible misión. La expresión de Lyra pasó de la sorpresa a un horror helado. Conocía la historia de la familia de Noa, pero siempre desde el punto de vista de la tragedia, no de la conspiración. Cerró el portátil lentamente, prestando a Noa toda su atención. No la cuestionó, no la llamó paranoica. Vio la convicción en la mirada de su amiga, una certeza que iba más allá del dolor de la ruptura. Noa, susurró Lyra, la voz llena de asombro. Si tienes razón. Dios mío, si tienes razón. Esto lo cambia absolutamente todo. Ya no estamos hablando de un divorcio. Estamos hablando de algo mucho, mucho más peligroso. La validación de Lyra, su creencia inmediata, solidificó la determinación de Noa. No estaba loca. Estaba en el camino correcto. Más tarde, mientras se preparaban para dormir,
Lyra preguntó casualmente por el médico guapo del parque. Noah sonrió débilmente y sacó del bolsillo del vestido arrugado la servilleta con el número de Mecho. El papel estaba un poco húmedo y arrugado, pero los números aún eran legibles. No estaba ni cerca de pensar en una nueva relación. La idea era absurda, pero su bondad, la decencia humana que demostró, fue una luz en la oscuridad. No quería que ese gesto se perdiera. Mañana, le dijo a Lyra, le enviaré un mensaje, solo para agradecerle. Creo que es importante reconocer la amabilidad en medio del caos. Era un pequeño paso, pero un paso hacia la confianza, hacia la creencia de que no todo el mundo era como Clyon. Tumbada en la suave cama del hotel, Noah sintió que el día llegaba a su fin. Comenzó preparándose para firmar un papel que la ataría a un hombre y a un apellido que no la honraban. Terminó preparándose para luchar por su propio nombre, por el nombre de su madre, por su historia. El dolor del corazón roto todavía palpitaba, pero estaba siendo eclipsado por un sentido de propósito tan intenso que era casi abrumador. Ya no era una víctima a la deriva, era una mujer con una misión. La ruptura con Clyon no fue el final de su historia, fue el prólogo violento y necesario para el comienzo de la historia de verdad, la suya, y estaba, finalmente, lista para escribirla. En el profundo silencio de la habitación del hotel, roto solo por la suave respiración de Lyra en la cama de al lado, Noah tenía los ojos abiertos, mirando al techo. La ciudad pulsaba muchos pisos más abajo, una criatura lejana e indiferente. El agotamiento pesaba en su cuerpo como una manta de plomo, pero su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba increíblemente lúcida. El torbellino de emociones, el dolor, la rabia, el miedo, la humillación, se había calmado finalmente. Lo que quedó no fue el vacío que temía, sino una claridad impresionante, como el paisaje nítido y limpio que se revela después de una violenta tormenta. Veía el camino que la había traído hasta allí, y más importante, veía la carretera que necesitaba empezar a construir a partir del amanecer. Su pensamiento se volvió hacia Clyon, pero, para su sorpresa, ya no había dolor en ese recuerdo. Era como analizar un caso de estudio, una ecuación que finalmente había logrado resolver. Repasó momentos clave de la relación, las críticas veladas disfrazadas de consejos por tu bien, la forma en que siempre la aislaba sutilmente de los amigos a los que no les gustaba él, la manera en que minimizaba sus logros para que los suyos parecieran mayores. No eran incidentes aislados, eran tácticas. Veía ahora, con una claridad brutal, que el amor que sentía era por una proyección, un personaje que él interpretó magníficamente al principio. El hombre real siempre estuvo allí, y ella simplemente se negaba a verlo. La tristeza dio paso a una especie de alivio por haber escapado de una farsa. Con esa claridad, vino también una honestidad brutal consigo misma. No era culpable de su abuso, pero necesitaba admitir su propia participación en su caída. Reconoció a la joven que era, desesperada por un puerto seguro tras la pérdida de su madre, tan hambrienta de amor que aceptó migajas como si fueran un banquete. Reconoció su miedo paralizante a la soledad, un miedo que la hizo ignorar su intuición, que gritaba en silencio ante cada bandera roja que él levantaba. No era un ejercicio de autoflagelación, sino de autoconocimiento. Necesitaba entender sus propias vulnerabilidades para transformarlas en fuerza, y allí, en el silencio de la habitación, se hizo una promesa a sí misma. Nunca más, en toda su vida, ignoraría la voz dentro de ella. Después, pensó en Lee. La imagen de su hermanastra ya no le traía la rabia caliente de la humillación. En cambio, sintió una ola de pena fría y distante. Lee no era la villana poderosa que parecía ser. Era una figura trágica, vacía por dentro, cuya única forma de sentirse valiosa era a través de la destrucción y la usurpación de la vida de otra persona. Su confianza era una armadura para ocultar una inseguridad abismal. No tenía luz propia, así que necesitaba robarla de los demás. Al entender esto, Lee se encogió en su mente. Dejó de ser un monstruo aterrador y se convirtió solo en una persona pequeña y digna de lástima, indigna de ocupar más espacio en sus pensamientos. La verdadera misión, la que realmente importaba, se apoderó de su mente. La empresa, el legado de su madre, la justicia que le fue negada. El rostro de su padre surgió en su memoria, no el del padre que la había criado, sino el del hombre frío que su madre describió.
el hombre que se alió con la mujer que la atormentaba. La lucha que se avecinaba sería la más difícil de su vida. Implicaría desenterrar secretos de familia, enfrentarse a un hombre poderoso y quizás descubrir verdades que la destruirían de otras maneras. Pero el miedo no la paralizó. Al contrario, la alimentó. Luchar por su madre, por su honor, le dio un nuevo y poderoso significado a su propia supervivencia. No era venganza, era restauración. Por un breve momento, antes de que el sueño la reclamara, la imagen de Mecho surgió en su mente. El rostro amable, la mirada que no la juzgaba, la oferta de ayuda sin esperar nada a cambio. Él era la anomalía de aquel día, la prueba viviente de que la bondad todavía existía en el mundo, de que la decencia no era una fantasía, no era un pensamiento romántico. No había espacio para eso ahora. Era un pensamiento de gratitud. Su existencia, el encuentro fortuito, era un recordatorio de que un nuevo tipo de conexión, basada en el respeto y el cuidado genuino, era posible. Fue un faro inesperado que le impidió ahogarse en la creencia de que toda la humanidad era corrupta y egoísta. Mientras sentía el peso del sueño finalmente comenzar a arrastrarla hacia abajo, Noah hizo un último ejercicio mental. Visualizó la vida que casi tuvo. La casa grande y vacía, las fiestas con sonrisas falsas, los hijos que serían criados en un ambiente de frialdad emocional, la mujer en la que se convertiría, pequeña, amargada y resentida, siempre a la sombra de su marido. Vio todo aquel futuro como una película y con una respiración profunda apretó el botón de parar. Vio la cinta de la película soltarse, enredarse y finalmente disolverse en la nada. No sintió pérdida. Sintió una profunda y serena gratitud por haber escapado de ese final. Estaba eligiendo lo desconocido, lo difícil, lo doloroso, pero era el camino de la verdad, y era el único que valía la pena recorrer. Una sensación de ligereza se extendió por su pecho, una sensación física de espacio, creándose donde antes solo había opresión y ansiedad. El día había comenzado con la pérdida de todo lo que ella creía que definía su vida. Su prometido, su hogar, su futuro planeado. Fue un proceso de despojo brutal y completo, pero al quitarle todo, el destino, o quizás su propia fuerza oculta, le devolvió lo único que realmente importaba, lo único que ni siquiera sabía que había perdido por completo, ella misma. No fue un intercambio, fue una purificación por el fuego. Se sentía como una ciudad que había sido quemada hasta los cimientos, pero cuyos cimientos, ahora expuestos, se revelaban más fuertes que nunca. Su último pensamiento consciente antes de sumergirse en la oscuridad del sueño no fue sobre Clayon, ni sobre Lee, ni sobre el dolor. Fue una sola palabra que resonó en su mente con la claridad de una campana. Mañana. La palabra no cargaba el peso de la ansiedad ni la carga de las tareas que la esperaban. Al contrario, sonaba como una promesa. Era la promesa de acción, el primer día de su nueva vida, el inicio de la lucha. Era la palabra que resumía su nueva resolución. Y con esa promesa silenciosa, Noah finalmente se durmió, entregándose a un sueño profundo y sin sueños por primera vez en años, el sueño de los exhaustos, pero de los finalmente libres. Para el mundo, para Clayon, para Lee, la historia de aquel día era simple. Noah, la novia inestable, tuvo un colapso y lo arruinó todo. Probablemente durmieron el sueño de los justos, creyendo que la habían roto, que ella ahora estaba en algún rincón, sola y derrotada. Pero la verdad, conocida solo por el narrador silencioso de aquella jornada, era profundamente diferente. La mujer que dormía en aquella habitación de hotel anónima no era una víctima, no estaba rota, estaba siendo forjada. El día que fue meticulosamente planeado para ser el acto final de su subyugación, el día de su rendición oficial, se había transformado, por un acto de pura voluntad, en el día 1 de su revolución. La guerra solo acababa de empezar, y su mayor guerrera estaba, finalmente, descansando para la batalla. El final de una mentira es solo el comienzo de una gran batalla por la verdad. La historia de Noah nos recuerda la increíble fuerza que todos llevamos dentro para empezar de nuevo, incluso desde las cenizas. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de la reconstrucción, tu apoyo es fundamental. Por favor, suscríbete para no perderte cómo continúa esta lucha por la justicia. Déjanos tu like si tú también crees en los nuevos comienzos
y activa las notificaciones para que juntos descubramos hasta dónde puede llegar el coraje de una mujer.